Polis mi? Demet ablam Çok güzelsin, çok. Teşekkür ederim. ¿Alguna vez han visto un momento tan espontáneo y tan lleno de energía que, aunque duró apenas unos segundos, se quedó grabado en la memoria de todos? Pues justamente eso pasó con Demet Özdemir mientras grababa un vídeo y un fan, sin poder contenerse, le gritó desde el fondo: «Muy guapa, muy guapa». La reacción de Demet no solo sorprendió a quienes estaban allí, sino que también explotó en redes como una ola imparable. Y es que lo que hizo ella no fue simplemente responder, fue casi como si esa chispa de emoción se hubiera contagiado en cuestión de milésimas de segundo. Sin pensarlo dos veces, giró la cabeza, alzó la voz y respondió con un enérgico «Gracias a», que desató carcajadas, aplausos y un torbellino de comentarios en todo Internet. Lo más curioso es que muchos usuarios empezaron a bromear con que el chico que gritó se convirtió en la voz del pueblo, porque según ellos, dijo lo que miles querían decirle a Demet, pero nunca habían tenido la oportunidad. Esa sensación de espontaneidad auténtica, sin poses, sin guión, aumentó aún más el cariño que la gente siente por ella. Algunos en redes empezaron incluso a recrear la escena, subir memes y editar el audio para hacerlo aún más cómico. La frase se volvió viral porque no solo capturaba el entusiasmo del fan, sino también esa manera tan natural en la que Demet conecta con las personas. Y es que si algo define a Demet Özdemir, es exactamente eso: su capacidad de mantenerse cercana, cálida y genuina incluso cuando vive rodeada de cámaras, expectativas y constante presión mediática. Muchas celebridades habrían reaccionado con frialdad, o simplemente habrían ignorado el grito para no romper la concentración del vídeo. Pero ella no. Ella lo tomó como un gesto sincero, y respondió con la misma intensidad, como si quisiera que su agradecimiento le llegara al corazón a quien la había elogiado. Ese instante mostró algo que sus seguidores ya saben desde hace mucho, que la amabilidad de Demet no es una pose, sino una parte esencial de su personalidad. A medida que el clip seguía circulando, la gente empezó a compartir experiencias similares. Comentarios como «a mí también me saludó una vez, y fue súper dulce», o «cuando la conocí, se detuvo para hablar conmigo aunque tenía prisa», inundaron las plataformas. No solo estaban celebrando un momento viral, sino reafirmando lo que muchos vienen diciendo desde hace años, que Demet no solo es talentosa y hermosa, sino también una de las personalidades más respetadas por su forma de tratar a la gente. Incluso hubo quienes dijeron que su reacción reparó su día, o les devolvió la fe en la humanidad. Puede sonar exagerado, pero así de poderosa puede volverse la autenticidad en un mundo donde casi todo parece calculado. Y mientras más se hablaba del tema, más aumentaba la admiración por su humildad. La escena se convirtió en un recordatorio de por qué tanta gente la sigue, la apoya y la quiere. La expresión de su rostro, la energía con la que respondió, la risa genuina que soltó después. Cada detalle reforzó esa imagen de una mujer que a pesar de su éxito, mantiene los pies en la tierra. Algunos fans incluso dijeron que, si ellos hubieran gritado lo mismo, quizá no habrían tenido el valor de levantar tanto la voz, pero que verlo en pantalla les dio la risa del día. Otros se lo tomaron como una prueba definitiva de que Demet siempre brilla, incluso en lo simple. Lo cierto es que momentos así nos recuerdan que el encanto de una figura pública no está solo en sus proyectos profesionales, sino en esos pequeños instantes donde dejan ver quiénes son de verdad. Y en el caso de Demet Özdemir, este episodio terminó siendo una muestra más de su carisma, su educación y esa transparencia emocional que la hace tan especial. Por eso, cuando alguien dice que su personalidad no admite discusión, probablemente tenga razón. Lo que se vio en ese vídeo fue una mezcla perfecta de espontaneidad, gratitud y humanidad, algo que no se fabrica, sino que nace del corazón. Y por supuesto, el fenómeno no terminó ahí. Con el paso de las horas, el vídeo empezó a cruzar fronteras digitales. Llegó a páginas de fans internacionales, a cuentas que recopilan momentos divertidos de celebridades y hasta a perfiles que normalmente no hablan de ella, pero que no pudieron resistirse a compartir la escena. Cada repost venía acompañado de comentarios como «Esta mujer es pura luz».
Necesito esta energía en mi vida, o así debería reaccionar todo el mundo cuando recibe un cumplido inesperado. La reacción de Demet se convirtió, sin planearlo, en una lección espontánea sobre cómo abrazar la alegría sin vergüenza. También hubo quienes analizaron el momento desde una perspectiva más emocional. Algunos psicólogos en redes comentaron que lo que hacía especial ese pequeño intercambio era la validación mutua. El fan expresando admiración sincera y ella devolviendo la emoción con gratitud inmediata. Esa reciprocidad, tan simple pero tan poco común en interacciones entre figuras públicas y seguidores, creó una sensación de cercanía que traspasó la pantalla. Era como si ambos se hubieran encontrado en un punto exacto de entusiasmo compartido, aunque solo fuera por 3 segundos. En medio de todo esto, varios programas de televisión y portales de entretenimiento empezaron a mencionar el clip en sus resúmenes de tendencias. Incluso algunos presentadores, entre risas, reconocieron que ellos mismos imitaban el «gracias a» para bromear en la oficina. La expresión se volvió casi un guiño cultural, un pequeño símbolo de buena vibra que cualquiera podía usar para arrancarle una sonrisa a alguien. Y lo más sorprendente es que este eco colectivo no parecía exagerado. Era más bien una celebración de una sinceridad que hacía tiempo no se veía. Por supuesto, todo este revuelo generó también debates entre los fans sobre lo difícil que debe ser para una persona tan conocida mantener esa naturalidad constante. Algunos recordaron entrevistas antiguas, donde Demet hablaba de la importancia de mantenerse fiel a sí misma, de no perder la capacidad de disfrutar lo cotidiano a pesar del ruido mediático. Y muchos coincidieron en que, viendo esta escena, ella seguía demostrando que esas palabras no eran simples frases de promoción, sino un reflejo auténtico de su carácter. Con el paso de los días, el vídeo seguía resurgiendo una y otra vez, como esos momentos que se vuelven atemporales dentro del universo digital. No importaba cuántas veces se mirara, siempre producía el mismo efecto, un gesto involuntario de alegría, una breve sensación de calidez, un recordatorio de que la espontaneidad puede iluminar incluso las rutinas más pesadas. Y quizás ahí estaba la verdadera magia del episodio, en recordarnos que, detrás de cada figura pública, hay un ser humano capaz de responder con el corazón en la mano. Al final, lo que dejó este pequeño instante no fue solo un clip viral, sino una especie de cápsula emocional que seguirá viajando por Internet cada vez que alguien necesite una dosis de energía positiva. Y si bien es posible que para Demet haya sido solo un momento gracioso durante un día de trabajo, para miles de personas terminó siendo un motivo de alegría inesperada. A veces, las historias que más perduran no son las grandes producciones ni los eventos planeados, sino esos segundos de autenticidad que nos recuerdan que la conexión humana puede surgir en el lugar más simple y en el instante menos pensado. Çok güzelsin, çok. Teşekkür ederim.